Hoy estoy en la grata compañía del doctor Iván Alexis Pacheco Cárdenas, médico especialista en traumatología y ortopedia de Venezuela, especialista tumores óseos y medicina del deporte, experto docente en ozonoterapia. Es un gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo está, doctor Camilo? Muchas gracias por la invitación. Otra vez, a través de esta vía, reunirnos y conversarnos, pues. ¿Cómo ha estado todo su trabajo, su clínica, todo funcionando muy bien, me imagino, doctor? Sí, gracias a Dios estamos trabajando con todo el cuidado de la bioseguridad. Ya sabes, esta pandemia que nos ha azotado a todos, pero ahí estemos trabajando y dando todo lo mejor de nosotros. Me agrada muchísimo. Doctor, voy a hacerle unas preguntas para que usted nos tenga la amabilidad de darnos una luz muy amplia en estos temas, doctor. Entonces voy a empezar, doctor. ¿Cuál es el papel de la ozonoterapia como recurso terapéutico complementario de la ortopedia regenerativa en el tratamiento y control de enfermedades crónico-degenerativas? A diario, ¿no? Y que en el mundo pues hay miles de personas con este problema de dolores crónicos y de problemas no solamente crónicos, sino también problemas agudos. Y lo importante es canalizar bien el paciente y saber qué es lo que vamos a hacer. Yo parto de que los dolores crónicos, esas pacientes que han tomado AINES por mucho tiempo, pues en mi consulta la primera línea de tratamiento es la ozonoterapia. Sobre todo en aquellas personas donde tienen enfermedades de base, por ejemplo, un ejemplo, una artritis, personas mayores que muchas veces las consultas las derivan hacia otras partes, pues. Entonces llegan con ese problema, puede ser una cadera, puede ser una rodilla, puede ser un hombro, la columna, y bueno, yo elijo el ozono porque es un potente antiinflamatorio, es analgésico, y de verdad las contraindicaciones son muy pocas en la medicina que se utiliza en nuestro diario, y la considero como un tratamiento médico importante, serio, y que hay que saberlo aplicar. Claro, pero eso es muy importante. Doctor, ¿le entiende usted su tratamiento que hace con ozono va acompañado de alguna otra componente o solamente va con ozono, doctor? ¿O también tú lo potencializas con un AINES o otro tipo de medicación? Bueno, yo utilizo siempre los AINES, los utilizo muy poco. Cuando el paciente nos llega a nuestra consulta ya ha sido medicado con AINES como con AINES o mucha cantidad. Entonces, lo primero que hacer es tratar de desintoxicar a ese paciente de esos AINES y ir con la aplicación de ozono. Hay otras vías de aplicación de ozono para desintoxicar a un paciente, como es la vía autoinmunoterapia mayor, la solución salina ozonizada, la insuflación rectal, entre otras. Y ahí comenzamos con las infiltraciones rectales, las infiltraciones intraarticulares. Eso hay que individualizar cada paciente. Generalmente yo no lo acompaño de AINES ni de esteroides. Eso para mí no existe, pues, cuando comienzo el tratamiento con ozonoterapia. Y la verdad que me ha ido súper bien, doctor Camilo. Y lo importante de esto son las dosis con que usted va a aplicar la ozonoterapia y la edad del paciente. Claro. Doctor, entonces si lo entiendo bien, usted antes de empezar su protocolo de tratamiento con ozono, retira totalmente todo este tipo de medicamentos, los AINES y los esteroides, para solamente tener el tratamiento con la ozonoterapia, si lo entiendo bien. Correctamente, doctor Camilo, porque imagínense si nosotros utilizamos un esteroide y ozono, no sabemos cuál de los dolores que está haciendo la acción al paciente para mitigar ese dolor. Entonces hay que totalmente deslastrarnos de todo ese tipo de tratamiento y comenzamos con ozono totalmente. Doctor, una pregunta. Por lo general, las personas que hemos manejado este tipo de pacientes hemos encontrado abuso
de la utilización de los AINES por el paciente, no por el profesional que lo medica, sino por el paciente. Es muy difícil la aceptación del paciente para este tipo de terapias de ozono y el destetarlo totalmente de los AINES. La verdad, doctor Camilo, a veces es un poco difícil, sí, tienes razón, por el temor a que no se le quite el dolor, porque ya ese paciente tiene tanto tiempo recibiendo AINES que ya su vida es esa, pues, doctor, yo no puedo, tengo que tomar que es una pastillita para que se me quite el dolor, pero no, poco a poco se le va explicando, se le va aplicando dosis muy bajas de ozono hasta ir a una dosis adecuada de acuerdo al paciente y lo acepta muy bien. Ya cuando el paciente siente la mejoría con el ozono, no vuelve a tomar AINES, Camilo, te lo puedo asegurar. Eso es muy lógico y según lo que yo le entiendo, doctor, el paciente, o sea, en el tiempo se vuelve mucho más receptivo solamente a seguir con su terapia de ozono. Sí, cómo no. Ya es un paciente que se queda contigo, ya es un paciente de que voy al doctor porque ahí tengo una pequeña molestia y no quiero tomar más AINES porque eso me hace daño para otros órganos, obviamente, ¿no? Entonces ya, y además el paciente hay que educarlo, es decir, mira, la medicación excesiva de AINES produce tal y cual enfermedad. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer, pues. Entonces acuden aquí con la consulta y obviamente a ese paciente hay que hacer una batería de exámenes antes de empezar cualquier infiltración de ozono. Eso es lógico, ¿no? Es fundamental, claro, doctor, tiene toda la razón. Doctor, ¿cómo hace el ozono para regenerar las células y activar los antioxidantes naturales del cuerpo? Buena pregunta, mi estimado Camilo. El incremento y suministro de ozono en los tejidos. Sabe que los metabolitos de ozono producidos por la interacción con las membranas celulares son capaces, ¿verdad?, de penetrarlas allí y estimular procesos bioquímicos básicos. Exacto. Uno de esos efectos es incrementar la producción del 2,3 que facilita la liberación de oxígeno a nivel de tejidos a partir de la oxihemoglobina. Importante también que cuando se puede distinguir el incremento de este 2,3 glucosa fosfato de dehidrogenasa, facilita el oxígeno atrapado en la oxihemoglobina de los glóbulos rojos. Así, cuando estos pasan a través de los microvasos capilares de los tejidos, entonces este hecho está descomprobado por la disminución de presión parcial de oxígeno en sangre venosa, incrementando el modo de su eficiencia. ¿Okay? Además, cuando se han hecho estudios donde han demostrado esa capacidad. Además, también hay una estimulación de las defensas enzimáticas por la capacidad de los metabolitos de ozono para estimular las enzimas relacionadas con esos procesos de oxidación y reducción, que es mucho más importante por aumentar la capacidad protectora de las células contra esos agentes agresivos y radicales libres. Los metabolitos de ozono que interaccionan con los principales procesos enzimáticos concatenados con un sistema defensivo celular que estimulan significativamente. Es decir, es una serie de sistemas que se van una vez que el ozono penetra en esa célula, es como que comienza un último eslabón de la cadena defensiva contra oxidantes, es decir, es el redox de glutatión que resulta activado por los metabolitos de ozono. Okay. Entonces, también hay una estimulación del glutatión peroxidasa, el glutatión reductasa por los metabolitos de ozono y que viene a una revitalización celular. Además de ello, hay que no hay que dejar en claro que en la actualidad que existen dos fuertes nexos entre la actividad coordinada de activación de genes por parte de ambos factores de los transcripción, NFK beta y NRF2, que eso va a dar solución a los procesos inflamatorios a nivel celular y obviamente los tejidos.
en un desenlace, en un desbalance entre las rutas del NF-κ beta y NRF2, que se asocian con un gran número de enfermedades, entre las que se encuentran las neurodegenerativas y las enfermedades autoinmunes. Más o menos eso, a grosso modo, es lo que puedo explicarte, pero eso es mucho más amplio y muy interesante, que es bueno, tu pregunta es interesante, porque ese es el mecanismo interno, cómo actúa dentro de la célula el ozono. Correcto, doctor. Doctor, ¿y usted entre el proceso y el protocolo de tratamiento que usted tiene de ozono, tiene alguna índice para durante este proceso estar teniendo una medida cualitativa o cuantitativa de cómo viene progresando la terapia con el ozono? Claro, tenemos un aparato que mide el estrés oxidativo del paciente. Primero hacemos el laboratorio completo del paciente también. El esquema del laboratorio completo del paciente, la medición del estrés oxidativo, para luego empezar con los tratamientos de ozonoterapia. Y eso va a depender también de la edad del paciente, de la ocupación. No es igual un paciente de 70 años a un paciente atleta de alta competencia. Entonces todo eso hay que irlo trabajando, pues. Hay diferencias bastante en las cosas, pues. Entonces, por eso es que el ozono hay que tener mucho cuidado con la utilización del mismo. No todo el mundo, si el profesional no tiene la capacitación, no es una persona idónea para poder hacer un tratamiento de estos. O sea, es importante tener toda la sapiencia que usted tiene, por ejemplo, en su praxis médica, para poder tener un muy buen resultado a lo largo del tiempo o a corto tiempo, me imagino. Sí, claro, y es un largo camino, doctor Camilo, en esto de muchas veces error y ensayo, pues, en el trabajo, investigación. Hay que investigar, hay que leer y planificar todo lo que se va a hacer, porque realmente cada día uno va aprendiendo más de esto. Doctor Camilo, la medicina va cambiando, hay nuevas cosas. Doctor, ¿cuál es el efecto buscado en una discólisis al aplicar ozonoterapia y células madre en una hernia discal? Yo considero que entre el ozono hay tipo que formó un núcleo pulposo y un anillo fibroso, que el anillo fibroso es poco vascularizado o avascular, podríamos llamar, y ese está roto, pues sale ese material del núcleo pulposo, hace una compresión en la hernia, bien sea en el saco dural. Al entrar el ozono a ese disco, produce una ozonolisis química, la cual comienza a una retracción del disco. Y eso hace a su vez una regeneración del mismo, porque hay neovascularización por la acción del ozono cuando se desdobla en el organismo, que ese tiempo es entre 0,1 a 0,8 segundos. Hay fenómenos allí donde hay una analgesia y antiinflamatorio del mismo, de la zona circundante. El paciente comienza a sentir ese alivio mejor. Utilizamos la célula madre, debe ir acompañada de mí. Yo opino y siempre lo hago, es mi técnica, que yo utilizo concentrados de factores de crecimiento plaquetario combinado con la célula madre y lo activo con el ozono. ¿Por qué? También hacen un efecto coadyuvante de antiinflamatorio y analgésico y regeneración de ese disco. ¿Cuánto tiempo? Es la pregunta que siempre me hacen los pacientes y en varias conferencias que siempre estamos dando, y de los alumnos, pues, cuando estamos en la clase. ¿Cuánto tiempo dura en cerrar el anillo fibroso? Eso dura aproximadamente entre 3 a 5 meses que cierra ese anillo. ¿Por qué? Por la acción no solamente del ozono, sino también de la combinación de los concentrados de factores de crecimiento
con la célula madre. Y nos va a dar esos resultados y nos va a regenerar todo ese conjunto de estructuras que están allí alrededor de ese disco también. Entonces es importantísimo esa combinación. Y hacerlo bien reglado, pues bajo toda la norma, como debe ser. Correcto, doctor, una explicación muy amplia, suficiente, nos ha dado luces muy importantes para poder entender todo este tipo de tratamientos y esta nueva técnica de la ozonoterapia y su regeneración, doctor. Doctor, me queda solamente agradecerle desde la ciudad de Bogotá su grata compañía, su gran explicación que nos acaba de dar estas preguntas y desearle una muy buena tarde y que próximamente, esperemos no sea mucho tiempo, podamos volver a estrechar las manos en un congreso presencial. Doctor, me encanta saludarlo, que pase muy buena tarde y cuídese muchísimo, doctor. Muchas gracias, doctor Camilo, un abrazo a todos ustedes también, la verdad que se les aprecia de corazón y les mando un gran abrazo desde aquí, desde Venezuela, con cariño y muchas bendiciones de parte de Dios. Mi doctor, buena tarde.